Pues la verdad es que es para mí un placer estar aquí, pero os tengo que confesar que tengo emociones encontradas porque es la primera vez que yo estoy en este local, pero imagino a mi padre sin haberlo visto. Y esto se me hace un nudo en el estómago, como podéis entender. No me va a ser fácil hablar hoy desde aquí, voy a intentar hacerlo lo mejor, pero podéis entender mi corazón, ¿verdad? Sé lo que él quería, la iglesia de Gaiolà, y por lo tanto no poder ver esto me afecta un montón. Pero dicho esto, vamos a pasar al tema que nos ocupa. Vais a ver la primera transparencia, la carga de preocuparnos en exceso. Realmente el tema que me pidieron era la cuestión de la ansiedad y la preocupación en los momentos de crisis, ¿verdad? Entonces, he escogido la carga de preocuparnos en exceso. En los momentos de crisis mucho más. Estamos pasando momentos terribles y nos dicen que estamos saliendo. La verdad es que esperamos que sea así. Pero venimos de unos años muy duros en los que todos, sin excepción, hemos pasado por crisis, por preocupación excesiva, por falta de trabajo, por angustia, ¿verdad? Y la verdad es que esperamos que eso se pase. Pero hoy vamos a dar una mirada a cómo debe ser la vida para que nos vaya mejor y no nos preocupemos tanto, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos evitar la ansiedad al dejar de preocuparnos en exceso. Vamos a la primera transparencia. ¿Me tendréis que mirar a mí, chicos de allí? Que os hago así para la siguiente. Venga. Preocupación excesiva. Como veis ahí, es uno de los síntomas más relevantes en la ansiedad generalizada. Cuando los psicólogos hacemos un diagnóstico y ponemos este paciente padece ansiedad generalizada, el otro psicólogo al que le derivamos o al psiquiatra o al médico sabe seguro que uno de los síntomas principales es la preocupación excesiva. No hay ansiedad generalizada sin preocupación excesiva. Por lo tanto, es uno de los síntomas más relevantes. La preocupación excesiva empieza en la mente, empezamos preocupándonos en la cabeza. Pero muy pronto, y esto lo decía ya Freud, muy pronto esa preocupación pasa al cuerpo en forma de síntomas somáticos, de síntomas corporales. Por eso os pongo aquí una frase de Freud, precisamente, que pone: la ansiedad siempre pasa al cuerpo. Entonces, mientras la persona tenga ansiedad y la preocupación esté solo en su mente, seguramente esa persona no va a hacer mucho. No va a ir a buscar un especialista, ni va a buscar un psicólogo, ni un psiquiatra. Cuando el cuerpo empieza a afectarse, seguro que sí, porque se le hace muy difícil la vida. Y los que habéis pasado por ansiedad generalizada entendéis bien lo que quiero decir. La preocupación, como digo, empieza apoderándose del pensamiento. Y en un principio una preocupación no tiene por qué ser mala en sí misma si nos protege de algo. Por ejemplo, si yo estoy muy preocupada porque tengo, un dolor y me preocupa el dolor, y si eso me hace ir al médico, pues esa preocupación está bien. Lo malo es lo que os digo aquí. Cuando la preocupación se cronifica y la persona pasa de una preocupación a otra, es muy curioso porque la persona con ansiedad generalizada se está preocupando continuamente. Y os diré más, se preocupa por todo. Y cuando no se preocupa porque no se preocupa, porque ¿cómo puede ser eso? Entonces, es tan triste como lo que os acabo de decir. Entonces se cronifica, se convierte en tóxica y deriva hacia estados depresivos. O sea, que cuando llevamos una ansiedad generalizada por largo tiempo, acabamos teniendo una depresión también. Entonces llevamos las dos maletas, ansiedad y depresión, lo cual es una carga, como os pongo aquí, terrible. Vamos a la siguiente. La garrapata mental. El ansioso, como os digo, se preocupa sin tregua. Y os lo he dicho ya, se preocupa cuando no se preocupa.
la preocupación se convierte en miedo y nos bloquea porque nos obsesionamos. No sé si os dais cuenta que cuando estamos muy preocupados, la preocupación es una garrapata. Nos la queremos quitar y no podemos. Los psicólogos decimos que para hacer ese ejercicio de quitarnos la garrapata, lo mejor es no hacer demasiado caso, no darle de comer. Tampoco luchar contra ella, pero no darle de comer. Pero eso lo veremos luego. El ansioso no puede distinguir entre realidad y su pensamiento. Os dejo un minuto para que penséis en eso. Os lo voy a decir de forma más coloquial. El cerebro es tonto. El cerebro es una gran máquina, increíble. Una obra de Dios magna. Los psicólogos no hacemos muchas disecciones de hígados ni de páncreas, pero de cerebro sí. Y cuando estudiaba psicología, para mí, solo reafirmaba mi fe en una inteligencia superior, en un Dios creador. Porque viendo el cerebro dices, sí, casi no sabemos nada. Vamos descubriendo tan poquito a poco. Y que esté ahí por casualidad y tenga las funciones por casualidad, requiere de una fe mucho más poderosa que para creer en Dios. Yo cuando alguien me dice, yo soy ateo, no tengo fe, ¿tú tienes mucha fe? Digo, no, el que tienes fe eres tú. Porque yo tengo fe en un ser creador, pero tú tienes fe en la casualidad, lo cual es una fe que no te la explico. Por casualidad el cerebro es difícil de creer. Pero bien, dicho eso, en un sentido es tonto, porque depende mucho, perdón, depende de la percepción que tú tengas de una cosa. El cerebro no te dice, eso es tu percepción, no es verdad. No, el cerebro toma tus percepciones y tus pensamientos como si fuesen reales y da la respuesta correspondiente a como si fuesen reales. Os digo un ejemplo y lo vais a entender. Imaginaos que alguien está preocupadísimo por si tiene un cáncer de lo que sea. El cerebro no le dice, esos son pensamientos tuyos, cáncer no tienes. No, lo que el cerebro hace es inmediatamente dar una bioquímica que realmente está ahí por algo, ya os lo explicaré, una bioquímica pero que acabamos intoxicando al cuerpo. O si alguien piensa que está en peligro y no lo está, el cerebro no le dice, es tu pensamiento, no lo está. El cerebro da aviso al cuerpo para que el cuerpo pueda luchar o huir, aunque sea mentira. Claro, si es verdad que hay un peligro y la persona lucha o huye, va a gastar esa química. Pero si eso es falso, va a acumular esa química. A veces nos pasa con personas que nos afectan mucho, personas que para nosotros es como si fueran un peligro, y a lo mejor no lo son, pero el cerebro genera una bioquímica que va intoxicándonos porque ni luchamos ni huimos. La garrapata mental hace que no se pueda disfrutar de la vida. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la persona que se preocupa y se preocupa y se preocupa no se permite momentos de paz ni de felicidad, porque hace una cosa. Cuando está bien, piensa, como va a durar poco, ¿para qué me voy a alegrar? Ya me estoy bien como estoy. Y siempre lleva el paraguas o la nube puesta, aunque haga sol. Eso es terrible, porque los mejores momentos de la vida no los vive. Y al no vivirlos, no creáis que le protege del mañana. Mañana le pasará lo mismo. Lo que sí os quiero garantizar es que la ansiedad generalizada, igual que la mayoría de las depresiones, no son locura ni lo van a ser. Es un trastorno puramente neurótico, no psicótico. Distingamos. Los trastornos neuróticos son aquellos que la persona no pierde el sentido de la realidad. Todos somos neuróticos. Todos hemos pasado alguna vez por depresión, por ansiedad. Y cuando alguien quiere hacer un insulto a alguien, le dices un neurótico, un dedo señala a la persona y 4 a ti. Recuerdo cuando estudiaba psicología,
teníamos una profesora que nos decía, todos los que estamos aquí somos neuróticos, gracias a Dios. Porque quería decir, nadie está mal de la cabeza hasta el punto de perder el sentido de la realidad, que eso es otra cosa. El ansioso no pierde el sentido de la realidad, sabe que se preocupa él. El depresivo tampoco, sabe que está triste él. ¿Veis la diferencia, verdad? No es un trastorno que nos lleve a la locura. Siguiente transparencia. La preocupación, lo que no es solución. Si algo no es la preocupación, es solución. Preocuparnos no nos agota las cuestiones de mañana. Fijaros la frase, la preocupación excesiva no agota las angustias de mañana, pero nos roba las fuerzas de hoy. Preocuparnos no es la solución. Y fijaros que os he puesto ahí dos palabras, preocuparnos versus ocuparnos. Porque lo que tenemos que hacer en la vida es ocuparnos. Y los creyentes tenemos que ocuparnos de muchísimas cosas, porque la Biblia va llena de ocúpate, ocúpate, de muchísimas cosas. Lo que no nos dice la Biblia es que debamos preocuparnos, incluso nos prohíbe la preocupación. Yo a mis pacientes, cuando vienen con ansiedad generalizada, les digo, mire usted, está pasando puentes antes de llegar. Si usted piensa que, os digo otro ejemplo que veréis muy claro, una madre que viene porque tengo miedo, si mi hijo el día de mañana tiene un fracaso escolar, o si mi hijo el día de mañana no encuentra trabajo cuando acabe los estudios. El que la madre se preocupe no va a hacer que el hijo tenga trabajo después de que acabe sus estudios. Por lo tanto, nos agota las fuerzas hoy, pero no nos soluciona el mañana. Por lo tanto, yo le digo, mire, está usted pasando un puente antes de llegar. Y, físicamente hablando, si queremos pasar un puente antes de llegar, nos estrellamos. Si yo tengo un puente allí y quiero saltarlo desde aquí, no voy a poder. Por lo tanto, no debemos pasar puentes antes de llegar. Las personas que se preocupan en exceso, ahí, tienen el 40% más de probabilidades de una muerte prematura. Pensad en vosotros mismos. Pongo ahí doctor Mayo. No es que el doctor Mayo haya dado este dato, es que me quería acordar de otro dato del doctor Mayo. El doctor Mayo es un médico que tiene una clínica muy importante en Estados Unidos, que es la Clínica Mayo. Y la Clínica Mayo es una clínica oncológica. Muchos de nuestros famosos que tienen mucho dinero pueden ir allí si tienen un cáncer, a ver si les curan, ¿verdad? Y él tiene una frase muy potente. Dice, las 3/4 partes de mis camas estarían vacías si las personas abandonaran la ansiedad. Por una razón, que la veremos en breve. Cuando nos preocupamos, os he dicho, el cerebro da aviso a la cadena endocrina para dar una química. Esa química nos corroe como el óxido corroe el metal. Pero además hay más. Lo primero que hace es bajar las defensas. La mejor prevención para el cáncer es un buen sistema de defensas. Cuando nosotros vamos preocupados continuamente, estamos continuamente bajando nuestras defensas. Por lo tanto, abriendo la puerta a cualquier enfermedad. Por lo tanto, ya unas primeras conclusiones. Debemos descartar de la mente los pensamientos que intoxican las emociones, teniendo en cuenta la secuencia siguiente. Mirad la secuencia, por favor, la secuencia que tiene un puntito rojo. Bueno, una cruz en vuestro caso. Tener en cuenta esta secuencia. Todas las personas funcionamos por percepciones. Yo os estoy mirando a vosotros y yo tengo mis propias percepciones, ¿verdad? Pienso, este me está escuchando, aquel no tanto, uy, aquel no le gustó mucho, aquel no sé lo que pensará. Yo ya me hago mi cuadro. Pero puede ser erróneo. Absolutamente erróneo. Las percepciones son lo más
Peligroso porque nos pueden engañar. Yo pinto, no pinto muy bien, pero pinto cuadros, no muy bien, pero pinto alguno. Me acuerdo que una vez fui a un curso, solo he ido un día en mi vida a un curso, un día solo, o sea que ya veis cómo debo pintar. Entonces nos pusieron en redondo a los que éramos personas que pintábamos ya, no éramos noveles de que íbamos a aprender, sino que nos pusieron a unos cuantos que ya pintábamos y habíamos hecho alguna exposición. Nos pusieron en redondo y en medio pusieron el clásico bodegón. Yo no veía lo que pintaban los demás, porque estábamos todos mirando el bodegón. Yo dibujé mi bodegón y dije, hoy me he salido perfecto de la muerte. Después de 2 o 3 horas nos dijeron, den la vuelta a los cuadros. Por poco me caigo del susto. No había ni uno igual y todos habíamos pintado lo mismo. Unos habían pintado los colores muy grandes, otros más pequeños, los colores. Y yo pensé, ¿qué realidad más grande que la percepción es tan engañosa? Vemos las cosas y las vemos a nuestra manera y a veces las queremos, ¿cómo os diría?, imponer al otro porque la nuestra tiene que ser la verdad. Es como si yo hubiera cogido mi cuadro y hubiera dicho, ¿este es el de verdad? Pues el otro hubiera dicho, ¿y este también? Nos movemos por percepciones. Las percepciones nos llevan enseguida a las emociones. Pero fijaros que me he saltado una palabra. Aunque sea fugaz, entre percepción y emoción hay un pensamiento. Pero a veces es tan fugaz. Por ejemplo, si alguien, no sé, a ti te parece que te está mirando mal, enseguida tienes una emoción, se te arruga el estómago, tienes una sensación de pena, pero antes ha habido un pensamiento, aunque sea fugaz. ¿Por qué me mira así? ¿De qué me mira así? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué tal? Muy pequeñito el pensamiento, pero nos condiciona la emoción. Vale, la emoción, en principio, siempre es corporal. ¿Dónde notamos las emociones? En las lágrimas, ¿eso qué son? Ojos. En el estómago, ¿sí? En un nudo aquí en el pecho. Y esas emociones nos llevan a la acción. Entonces, tenemos que cuidar mucho el pensamiento, porque no podemos trabajar mucho la percepción, porque yo lo que veo, lo veo. Ahí no puedo trabajar mucho, ¿verdad? No puedo trabajar mucho la emoción, porque una vez la tengo, la tendré que digerir. Tendré que trabajar mi pensamiento, y ahí es donde voy. Vamos allá. Aprender a pensar bien. Fijaros, os he dicho, vemos una cosa, inmediatamente tenemos una emoción. Esa emoción ya nos condiciona, como veréis enseguida. Las emociones pasan al cuerpo, ¿vale? Antes de la emoción ha habido un pensamiento, aunque sea fugaz. Los psicólogos, o el gran descubrimiento de la psicología cognitiva, es que podemos trabajar sobre el pensamiento. Esto que muchos nos dicen, mire, yo no puedo. Le dicen, mire, usted no piense así, piense así. Ah, yo no puedo. Te dicen, yo soy así. No. Si usted es así, le garantizo, pues llevo 25 años trabajando en esto, no sé muchas otras cosas, se puede cambiar. Si usted piensa siempre en negativo y siempre preocupándose, se puede cambiar. Lo que ocurre es que normalmente cuando llegamos a un profesional llevamos 30, 40, 50 o 60 años pensando en negativo. Entonces, la bolita de nuestro pensamiento tiene unos raíles muy profundos porque es nuestra costumbre. Pero podemos sacar esa bolita, llevarla a otro lugar y decir, no, yo voy a pensar de otra manera. Y desde que me levanto hasta que me acuesto, voy a llevar mi pensamiento donde yo quiero. Porque tú no eres tu pensamiento. Dices, somos lo que pensamos, ni mucho menos. Somos mucho más que lo que pensamos. Tú puedes controlar tu pensamiento. A muchos pacientes que son reticentes en esto les digo, ¿quién manda en usted? ¿Yo? No. ¿Quién manda en usted? Dice yo, pues mande bien. Vamos a mandar bien desde primera hora de la mañana. Fijaros, aprender a pensar bien significa aprender a vivir bien. Con esto no quiero decir que no van a haber problemas.
Luego veremos que el apóstol Pablo hizo un manual de psicología cognitiva cuando escribió a los filipenses. Os avanzo aquí un texto. Él decía, por nada estéis preocupados. Los que estamos aquí, todos estamos aquí porque tenemos alguna idea de lo que implica Dios para nosotros, ¿verdad? La Biblia no es un libro obsoleto, la Biblia es un libro actual. Cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses, yo pienso, los nuevos psicólogos piensan que han descubierto América y la Biblia tenía razón 2000 años atrás. Por nada estéis preocupados. Por lo tanto, aprender a pensar bien significa aprender a vivir bien. Ciertamente hay una cosa de un autor que veis aquí que se llamaba Seligman. Este autor en los años 70 dijo que en los años 70 había la impotencia aprendida. ¿Lo veis? ¿Lo tenéis ahora? Aprender a pensar bien. La impotencia aprendida. Esto es que hay personas que desde la infancia han ido aprendiendo como una especie de estado de ánimo que siempre tiende a lo malo, a lo negativo, a lo triste, a lo angustioso. Eso es la impotencia aprendida. Seligman lo decía en relación con la educación. Hay padres que pueden llevar a los hijos a la impotencia aprendida. Primero, porque los niños hacen lo que ven hacer. Los niños tienen a los padres como modelos. Una madre que continuamente es negativa, el hijo tiene muchos números para serlo también. A lo mejor no, porque cada ser es cada ser, ¿verdad? Hay una palabra en psicología que los psicólogos utilizamos mucho, que es la palabra resiliencia. Resiliencia. No todos nacemos con la misma resiliencia. Entonces, una persona que nace con mucha resiliencia, aunque su entorno sea muy negativo, podrá salir bien. Una persona que sale con poca resiliencia, si el entorno es muy negativo, le llevará a la impotencia aprendida. ¿Qué es la resiliencia? En un sentido es la fortaleza. A lo mejor en una casa hay 4 hijos de los mismos padres y uno es muy fuerte y 2 no, y otro regular. Pues eso quiere decir que uno es más resiliente que el otro. Entonces, podemos aprender la resiliencia, lo cual es una gran novedad. No nos tenemos que quedar con la impotencia aprendida. Hay un libro, que no os lo pongo aquí, pero el que quiera saber un poquito más de este tema de la resiliencia, hay un libro de un autor francés que se llama Boris Cyrulnik. Y él escribió un libro que se titula Los patitos feos. Y él explica que él fue un niño que fue a parar a los campos de concentración con sus padres. Y de hecho sus padres murieron en el campo de concentración. Pero él se pudo escapar y él después fue psiquiatra infantil. Y él explica allí cómo él generó su resiliencia. Se puede aprender. Por lo tanto, no nos tenemos que quedar ahí, yo soy así. Fijaros, os pongo aquí una frase de Nietzsche. Dice, ¿por qué es tan duro vivir? Dijo el carbón al diamante. ¿No somos parientes cercanos? 2 seres humanos se parecen mucho, pero uno puede ser carbón y otro diamante. ¿Quién manda en ti? ¿Quién manda en ti? Yo, tenéis que decir. ¿Quién manda en ti? Manda bien. Tienes que brillar en vez de acurrucarte en la mina de carbón. Vamos a pasar. La preocupación pasa al cuerpo. ¿Tenéis? Sí. Os he dicho, el cerebro capta cualquier percepción, ¿vale? El cerebro capta cualquier percepción. Cada vez que el cuerpo recibe un susto o una preocupación, avisa, os he dicho, a una cadena endocrina hasta llegar a las suprarrenales. Cuando llegan a las suprarrenales darán una respuesta química. Darán una química, básicamente son corticoides, adrenalina y cortisol, como lo tenéis aquí. Se activan 2 hormonas, la adrenalina y el cortisol.
Eso está muy bien puesto por el Creador. Está súper bien puesto por el Creador. Imaginaros, me acuerdo una vez que yo estaba dando clase, y estaba dando clase a adultos, y sonó la alarma del fuego. Tenía estudiantes de psicología y estaban allí todos y sonó la alarma del fuego. Yo abrí la puerta para salir hacia la puerta de la calle, la entrada del lugar y la puerta de la calle. Pero vi que había humo en todo el pasillo, entonces no podíamos salir por allí. A los alumnos les dije, tenéis que saltar por la ventana, no nos queda otra. Me veis a mí lo potente y lo fuerte, ¿verdad? Esther saltó por la ventana. Ciertamente me cogió un alumno, que pesaba mucho más que yo, y me bajó. Pero, ¿cómo tuve yo la fuerza para saltar por la ventana? Porque en aquel momento mi cerebro dio aviso a mis suprarrenales que había un peligro, ¿vale? Mi adrenalina y mi cortisol, ¡bum! Es como si ahora yo viera que entrara alguien por allí con una pistola y vosotros no lo vierais, solo yo. Me pego un susto de muerte, os garantizo que esto lo salto en un minuto y algo se lleva. Algo se lleva con mi fuerza, que es muy poca. ¿Por qué? Porque la adrenalina y el cortisol están muy bien puestas por el Creador para luchar o huir ante el peligro real. Esto lo entendéis, ¿verdad? ¿Es que está bien puesto el mecanismo? Pero los seres humanos lo hemos trastocado y resulta que cada día nos preocupamos como si hubiera fuego o un hombre con una pistola y lo que hay es a lo mejor una suegra, un profesor, un jefe que ni nos van a matar ni nos vamos a quemar, o una nuera, o un hermano, ¿verdad? Pero os he dicho, el cerebro es tonto. El cerebro no distingue, el cerebro no dice, Esther, no te has de preocupar por eso, si eso lo podemos solucionar de varias maneras, o ya pasarás ese puente al llegar. No, 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 no. Mi percepción automáticamente da aviso a mis suprarrenales y yo me pongo a preocuparme y mi cuerpo a darme esa química. Como eso es cada día, porque cuando no nos preocupamos por A, por B, por C, por H, por J, nuestro cuerpo va siempre cargado de adrenalina y cortisol. Por lo tanto, cansados como si estuviéramos tomando una droga o un veneno. Pero además hay otra cosa, y es que la adrenalina es adictiva. Es como la cafeína, por decirlo de alguna manera. La persona que se preocupa mucho y va generando adrenalina, hay personas incluso que nos dicen a los psicólogos, es que yo vivo mejor bajo estrés. Te dicen eso. En cuanto tengo vacaciones me pongo malo. ¿Por qué? Pues por eso. Porque están acostumbrados a la dosis de adrenalina y cuando el cuerpo descansa, su cuerpo hace fum. Entonces han de buscar la fuente de la preocupación y la fuente de la angustia, porque entonces se sienten un poquito mejor. Esta ansiedad generalizada, cuando se lleva mucho tiempo, puede dar lugar a los ataques de pánico. Los que habéis pasado alguna vez por un ataque de pánico me vais a entender perfectamente. Un ataque de pánico es lo peor del mundo, porque la persona empieza a tener todo lo que se tiene en la ansiedad moderadamente, taquicardia, ahogos, sensación de vértigo, angustia, frío, todo eso, en un ataque de pánico se dispara y sale como un ataque de algo que parece la muerte. Eso te puede dar en la calle, en un supermercado, en la cola del banco o por la noche. Pero te lo has currado. Quiero decir, cuando llegas al ataque de pánico es porque llevas tiempo acumulando adrenalina y cortisol. El cuerpo lo va gastando, pero cuando no puede más, vamos a parar donde no debiéramos. Pasamos. Síntomas de la ansiedad generalizada. Estos síntomas nos dan cuando la preocupación excesiva no la paramos. O sea, repito,
Si nosotros llevamos la preocupación excesiva continuada y no hacemos algo para cambiar nuestra manera de pensar y descansar la cabeza, al final pasa al cuerpo, os he dicho, ¿verdad? ¿Lo dijo Freud esto? Hemos dicho, Freud dijo, la ansiedad pasa al cuerpo. Pues pasa con estos síntomas. No hace falta que tengas todos para poder tener una ansiedad generalizada, con unos cuantos es suficiente. ¿Cuáles son? Taquicardia, pero no tienes nada en el corazón. Vas al médico y te dice, no, usted no tiene nada en el corazón, son nervios. La persona se va más tranquila dentro de lo que cabe, pero con la mosca en la oreja. Tiene ahogos, se ahoga. Sobre todo en el caso del ataque de pánico que os he dicho, ¿eh? En aquel momento se ahoga. Por eso les ponen algo como un cucurucho para que respiren dentro. ¿Lo habéis visto hacer alguna vez esto? Vale. Se ahogan, pero vas al neumólogo y te dice, usted no tiene nada en el pulmón, son nervios. Esta vez ya la mosca se agranda en la oreja. Tiene problemas digestivos, porque esa adrenalina y ese cortisol se van a metabolizar básicamente a nivel digestivo. De ahí el Crohn, de ahí el colon irritable, etc. Muchas dificultades para alimentarnos, cierto mareo. El ansioso no es que se caiga, es que va como si fuera en un barco, ¿vale? Mis pacientes les digo, mira, acostúmbrese usted a ir en barco. Y dice usted, ay, qué paseo que me estoy dando. No se angustie, si se angustia, lo tenemos peor. Ese poquito de inestabilidad, vívalo, no pasa nada. Contracturas musculares, cierto mareo, visión borrosa, problemas auditivos, insomnio. Pasamos. Habéis visto los síntomas, ¿no? Vamos a buscar ahora las soluciones. Desde el momento que he empezado os estoy diciendo, la persona que tiene ansiedad generalizada tiene una preocupación excesiva, esa preocupación pasa al cuerpo, del cuerpo esos síntomas. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro hasta ahora? Vamos a ver posibles soluciones para curar al que lo tiene y para prevenir si no lo tienes. En primer lugar, detectar la fuente de preocupación. Pero yo sugeriría que el que se preocupa mucho, fuera detectando y escribiendo las fuentes de preocupación. A veces hay una más florida. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por nuestros hijos. Entonces, esa es una fuente de preocupación muy grande. Pero a lo mejor tenemos otras también. Debemos anotarlas todas. Fuentes de preocupación. Analizar si son razonables o no. Por ejemplo, me preocupo por mi hijo. ¿Preocupándome soluciono algo? No. Lo que pasa es que nos da la impresión que si no nos preocupamos, somos unos inconscientes y unos irresponsables. Permitidme que os diga que eso no es así. Somos inconscientes e irresponsables si no nos ocupamos, que ahí sí tenemos que ir. Pero si nos preocupamos, no, estamos perdiendo energías. Por lo tanto, analizar si es razonable. Dejadme que os lleve otra vez al apóstol Pablo, Filipenses 4:8, la carta que Pablo escribió a los filipenses, 4:8. Nos dice allí, si hay algo amable, si hay algo bueno, si hay algo digno de buen nombre, si hay algo verdadero, en esto pensad. Por lo tanto, tengo miedo de tener un cáncer. ¿Es verdadero? No, de momento es futurible. Por lo tanto, lo tengo que apartar de mi vida. Porque en esto pensad no es opcional, está en imperativo. Sabemos muy bien lo que implica un imperativo, un mandato. Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo digno de buen nombre, en lo que es de verdad. Piensa en esto. Lleva continuamente tu pensamiento cautivo a Cristo. Para poder hacer esto, tienes que llevar continuamente tu pensamiento cautivo a Cristo. Porque si estás cautivo a las pantallas, va a ser muy difícil pensar en lo bueno, en lo noble, en lo de buen nombre y en lo verdadero. Porque las pantallas nos bombardean con cosas a cual más negativas. Os he dicho que cuando hay un pensamiento
garrapata, para huir de él, no podemos luchar contra él. O sea, si tú quieres, y esto lo voy a conectar con lo que acabo de decir, si tú quieres quitarte un pensamiento, no debes luchar contra ese pensamiento. Si eres creyente, debes llevarlo a Cristo. Señor, tengo este pensamiento. Y lo voy a dejar a los pies tuyos y me voy a ir y voy a dormir con una pierna en París y otra en Londres. Pero los creyentes lo que hacemos es, cogemos el pensamiento negativo, lo llevamos a Cristo, cuando acabamos de orar, lo volvemos a coger. Os explico un cuento que algunos me habéis oído, estoy segura, porque los que me habéis oído más, el cuento que os voy a explicar lo vais a recordar enseguida. Se explica la historia de una niña que iba por un camino y llevaba un gran fardo. Y pasó un carro de los antiguos, que ahora ya los niños no saben ni qué era un carro, pero en aquellos tiempos un carro de esos que llevaba un caballo delante con un hombre. Y el hombre paró y le dice a la niña, niña, ¿dónde vas? ¿Vas al pueblo? Sube que te llevamos. Te llevo. Y la niña se puso, sabéis, el carro llevaba 2 banquitos detrás, se subió al carro como pudo y se sentó en un banquito. Cogió su fardo, se lo puso encima y en un momento dado el hombre para y mira para atrás y no ve a la niña, solo ve el fardo. La niña estaba debajo, pero era tan grande el fardo que el hombre para el carro y dice, pero niña, si te he llevado yo para que no lleves el fardo. Y la niña le contestó lo que nosotros contestamos al Señor millones de veces. Ya hace bastante el caballo con llevarme a mí, yo tengo que llevar mi carga. Pero la niña no se dio cuenta que si el caballo la llevaba ella y ella la carga, el caballo llevaba a ella y ella la carga. Y eso es lo que hacemos tantas veces nosotros. Luchamos contra la garrapata, la llevamos al Señor, pero la volvemos a coger, pensando, tengo que llevar yo la carga, no se lo voy a dejar al Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre ¿quién? Sobre Él. ¿Y quién es Él? Con mayúscula y acentuado, Cristo Jesús. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué texto más increíble, ¿verdad? Luego dirán que los libros de autoayuda nos ayudan tanto, cuando tenemos la palabra, que es increíble. Entonces, no luchar contra la garrapata, no darle importancia. Estoy pensando esto, vale, estoy pensando que a lo mejor tengo un cáncer, vale. ¿Es real? No, es futurible. Bueno, pues entonces la voy a dejar pasar. El cerebro, cuando ve que tú no le das importancia a lo que estás pensando, minimiza el poder de lo que estás pensando hasta que se va. Si tú le das mucha importancia, el cerebro piensa, esto es muy importante, lo tengo que grabar y volvérselo a traer. ¿Lo habéis entendido esto? Claro, esto me tarda muchas sesiones en consulta, pero ¿me entendéis un poquito? Es, lo que estoy pensando no es real, no es verdadero, como decía el apóstol Pablo, ¿vale? Pues como no es verdadero, lo que hago es no darle importancia. Lo estoy pensando, ¿y qué? No tiene importancia, lo estoy pensando, ¿y qué? Mientras tanto lo llevo cautivo a Cristo y pienso en otras cosas que son buenas, verdaderas, dignas de buen nombre, sustituyo un pensamiento por otro, y esa es la técnica de la psicología cognitiva. Por otro lado, las palabras que decimos tienen mucha importancia. Si nosotros continuamente vamos verbalizando cosas negativas, os puedo garantizar que eso se va a hacer muy real en mi cerebro. Por una razón, si yo solo lo pienso, tiene una vía de entrada, mi pensamiento. Si encima lo digo, tiene 2 vías de entrada, mi pensamiento y mi oído. Las palabras son muy poderosas, no se las lleva el viento. Entonces hemos de cuidar mucho nuestro discurso. Que ninguna palabra tal, dice la palabra salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra equivocada, ninguna palabra...
Porque cuando empezamos a hablar en negativo, a través de nuestro oído nos llega a nuestro cerebro y el cerebro vuelve a dar la solución bioquímica. Palabras positivas. Respetar, respetar, respetar a los demás, respetarnos a nosotros mismos, no exigirnos tanto. A veces nos preocupamos por exigencias increíbles. No puedo llegar allí y me preocupo y me preocupo. Si respeto mis límites, a lo mejor dejo de preocuparme por eso. Ser asertivo, es decir, decir lo que tenemos que decir, cuando lo tenemos que decir, de la manera que lo tenemos que decir, eso nos va a quitar un montón de preocupación. ¿Qué es lo que ocurre a veces con nuestras palabras? Imaginaos que yo me enfado con alguien, me enfado con Sara y le digo algo feo. Yo me voy a mi casa y eso me va a generar una angustia y una preocupación que hasta que lo resuelva se va a quedar ahí mi preocupación. Qué bonitos estamos con la boca cerrada muchas veces. Cuando no hablamos lo que no debemos, la preocupación decrece, porque no tenemos que preocuparnos por lo que hemos dicho. ¡Ay, qué bien cuando no he dicho lo que no debía! ¿Verdad? Vivir con serenidad el día y al día. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué he puesto ahí así los artículos? Vivir con serenidad el día y al día. El día quiero decir desde la mañana hasta la noche, buscar la serenidad. Me levanto. Señor, gracias porque puedo abrir los ojos, porque puedo, lo que queráis, lo que podáis, porque algunos podemos caminar, otros no podemos, lo que podáis. Señor, gracias. Y voy viviendo a lo largo del día diciendo gracias, pero también al día. Al día tiene que ver más con lo económico. Basta al día su afán. Hoy tengo para comer. El Señor ha prometido que no me va a faltar. Tener la mente ocupada, bien ocupada, crear el hábito de hablar en positivo, buscar la forma de ser agradecidos. Mirad, he dicho que Filipenses 4, he mencionado el versículo 8, pero todo Filipenses, y especialmente el capítulo 4, es increíble de cara a la preocupación. Y hay unos textos que van encadenados, y os los voy a decir de memoria. Dice, por nada estéis preocupados. Primer punto. Pero eso es un mandato. Por nada estéis preocupados. Mandato 1. Sean conocidas vuestras peticiones en oración. Es decir, cogemos el paquete de preocupación, lo llevamos al Señor. Punto 2. Punto 3 es muy interesante. Con acción de gracias. Y entonces, dice la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestros corazones. Pero fijaros la secuencia. Yo no puedo tener la paz si no hago las 3 cosas primeras. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones. Pero primero tengo que hacer, no estar preocupado, llevar todo al Señor en oración y dejarlo. Y en tercer lugar, dar gracias. Parece que el agradecimiento tiene mucho que ver con todo esto. Por una razón, porque yo normalmente me preocupo por lo que no tengo y entonces agradezco poco lo que tengo. Si lo hago al revés, Señor, gracias por lo que tengo, me va a quitar mucho de lo que no tengo. Señor, es que no tengo tal. Sí, pero ¿has mirado lo que tienes? Señor, gracias que tengo, a lo mejor no tengo un coche, pero tengo piernas. Y no me acuerdo de darte gracias por mis piernas, o no me acuerdo de darte gracias por mis ojos. ¿Sabéis que mi padre murió ciego? Terrible, terrible. ¿Cuántas gracias doy desde que él no podía ver, que yo puedo ver? Porque es algo increíble. Y lo tomamos, como dicen los ingleses, for granted, no sé cómo se dice en español, porque sí, puedo ver, pues normal, cuando en realidad tenemos que dar gracias por todo. Estamos terminando. Buscar el equilibrio entre la respuesta emocional y la racional. A ver, esto es más técnico, pero lo que quiero decir aquí
es que el cerebro tiene dos partes muy diferenciadas, ¿vale? Tenemos el córtex cerebral. En el córtex está el pensamiento y todas las capacidades. Por ejemplo, si yo puedo leer, o yo puedo hablar, o yo puedo andar, es porque hay una zona en mi córtex, que es una zona lingüística o motórica, ¿vale? Pero dentro del cerebro hay otro cerebro más pequeñito, que es el sistema límbico. Y este tiene que ver básicamente con nuestras emociones. Entonces, fijaros, muchas veces el córtex da aviso al sistema límbico con un pensamiento, como os decía yo. Vemos una cosa, pasa al córtex, el córtex avisa a la cadena endocrina. Y pasa después a la emoción. Y entonces siento tristeza o pena. Pero a veces, por más que yo quiera pensar en positivo, hay un cortocircuito ahí y mis emociones van por libre. Y aunque yo me esfuerzo un montón en intentar pensar en positivo, no lo consigo. Y a lo mejor mientras yo he estado hablando, vosotros habéis estado pensando eso. Yo me esfuerzo, pero no lo consigo. Y es por una razón. El sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, pasa al cuerpo y el cuerpo, en un sentido, accede antes al sistema límbico que el córtex. Bueno, ahora os tendría que parar aquí y explicaros muchas cosas, pero solo quiero que os quedéis con una cosa. Cuando desde el pensamiento no podemos actuar sobre el sistema límbico, porque las emociones se nos van aunque queramos pensar en positivo, tenemos que hacerlo a través del cuerpo. ¿Cómo? Dando a nuestro cuerpo lo que necesita para que el cuerpo avise al cerebro que estamos bien. Puedo estar pensando y no me puedo quitar la garrapata, pero si yo hago algo para tener mi cuerpo relajado y empiezo a respirar bien, esas son técnicas que se enseñan en la clínica, ¿vale?, en psicología, el cerebro, que es tonto, dice, me están dando un pensamiento por aquí, pero por otro lado, esta persona está bien. Pues en vez de adrenalina y cortisol le doy endorfinas, que es la hormona de la felicidad. En un sentido, engañamos al sistema límbico cuando no podemos hacerlo a través del pensamiento, a través del cuerpo. Y os lo pongo aquí porque es interesante. Fijaros, el simple hecho de sonreír genera un montón de química positiva. Y vamos siempre con unas caras. Parece que nos deben y nos pagan, que es verdad, pero es igual. El simple hecho de sonreír. Fijaros, hay un estudio que se hizo que ponían a las personas un lápiz para que tuvieran que hacer este gesto. Y es triste eso, ¿eh? En un proceso así de laboratorio, pues ponían a las personas un lápiz en la boca para que tuvieran que sonreír y miraban su respuesta bioquímica después. Y veían que había aumentado la química positiva en su cuerpo. Entonces, cuando no podemos pensar en positivo porque se nos va a la pinza de la cabeza, vamos a hacerlo a través del cuerpo. Y no os penséis que la Biblia es ajena al cuerpo. La Biblia dice que somos nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo, protegerlo. Fijaos, hay una cosa interesante. A veces pensamos que la persona más válida del mundo es la que más trabaja. Ciertamente el trabajo es bueno y necesario y ahora lo sabemos mejor que nunca, ¿verdad? Pero la Biblia habla más de descanso que de trabajo. Y habla de trabajo también. Dice, el que no trabaja, que no coma. Mira si es taxativo. Pero nos da el mandamiento de descansar que no hacemos. Y cuando no lo hacemos, no podemos ir a parar al sistema límbico desde el cuerpo. Entonces, la preocupación excesiva tiene que ver también con nuestro cuerpo. Me quedan solo 2 transparencias, vamos a pasarlas. El descanso en Dios. Esto ya está. Siguiente. Vamos un poco perdidos, no pasa nada. El siguiente. Tienes 2 más, ¿eh?, en algún sitio.
Es igual, si no lo encontráis, sigo. Es la transparencia número 10. Bueno, lo dejamos ahí. Es igual, no importa, yo lo explico lo que queda. Sí, apágalo así, ya está. El descanso en Dios es la solución. La fe, hay un autor, algunos conocéis a Kierkegaard, él dice, la fe es el antídoto de la desesperación en los momentos de preocupación. La fe es el antídoto de la desesperación. ¡Cuánta verdad! Y los que habéis pasado ahora estos años por crisis graves, entendéis perfectamente esto. La fe es el antídoto. A mí cuando me llega una paciente, pensad que la ansiedad generalizada es el trastorno más común en las consultas de psiquiatras y psicólogos, con diferencia. De cada 4, estadísticamente, de cada 4 pacientes que vienen al psicólogo clínico o al psiquiatra, 3 vienen por ansiedad. Más que de depresión, 3 vienen por ansiedad. Y, ¿sabéis? Cuando me llega un paciente y me dice que es creyente y tiene ansiedad generalizada, yo digo, menos mal. ¿Sabéis por qué? Porque si no es creyente, es muy difícil que le llevemos a la no preocupación. ¿Dónde va a colocar su carga? ¿Dónde le digo yo que coloque su carga? Mira, tienes que colocar tu carga. Y no, es que usted no se tiene que preocupar. Y la persona dice, mire, ¿sabe cómo lo he hecho yo? Creo en Cristo. La fe es el antídoto de la desesperación. Cuando yo puedo llevar mi carga a Cristo. Hay un texto, que la tenéis ahí, del propio Jesús. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y preocupados, y poned ahí lo que queráis, y yo os haré descansar. Carga por la vida, no al lugar. La vida está en manos del Eterno. Debajo de ti están los brazos eternos. ¿Para qué preocuparse? Yo pienso que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a dar un palo bueno. Y vamos a ver nosotros mismos el tiempo perdido y la angustia que hemos tenido cuando no hacía falta. Si antes de que llegara la solución yo ya la sabía. ¿Te dejé alguna vez? Es muy interesante los textos bíblicos que dicen, piensa en el pasado, mira de dónde te saqué. Y a lo largo de toda la Biblia vemos la mano del Señor guiando. Sus siervos no entendiendo nada, pero la mano del Señor guiando. Carga por la vida. La vida pende de un hilo. ¿Quién sabe cuánto vamos a vivir? Nadie. ¿Quién sabe cuándo vamos a morir? Nadie. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Ahora sí que entendemos eso mejor que nunca. Gente con grandes capitales se ha quedado sin nada. Por lo tanto, imaginaros la suerte de poder depositar toda nuestra esperanza sobre los brazos eternos. Señor, no sé qué me espera mañana, pero sé que tú vas a estar ahí. Incluso, Señor, como en aquella postal que le dice la persona a Dios, es que cuando pasaba tiempos malos solo veía 2 huellas y tú no andabas conmigo. Y el Señor le dice, no, es que te llevaba en los brazos, por eso solo veías 2 huellas. El Señor te lleva en sus brazos, debajo de ti los brazos eternos. ¿A qué preocuparnos? Carga por la muerte. Es tremendo, ¿verdad? Dice que Dios, en su magnífico plan, preparó algo para quitarnos el yugo de la esclavitud a la muerte. La muerte entró por un hombre con el pecado, ¿verdad? En Génesis. A partir de ahí todos pecamos, por lo tanto todos morimos. Cristo vino en misión de rescate. Él vino para vencer a la muerte. Él resucitó para no volver a morir.
Hubieron otras resurrecciones, pero volvieron a morir. Lázaro, por ejemplo, era un ser humano que resucitó, pero volvió a morir. El que no volvió a morir es Cristo. Él está sentado en los lugares celestiales, ¿verdad? Y ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y sabe que si nosotros morimos, tiene preparada un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Yo no sé cómo se te queda el cuerpo, pero es tremendo. No sabéis la cantidad de personas que vienen a los psicólogos por miedo a la muerte. ¿Y sabéis mi contestación la primera visita? No tengo solución. Y la persona piensa, y encima me cobrará. Porque no tengo solución. ¿Qué solución le damos a la muerte? Si tenemos que pasar por ella. La podemos disfrazar, pintarla de rosa, lo que queráis. Pero no tenemos solución. Podemos trabajar con la persona para que racionalice, para que pierda el miedo, pero solución para la muerte no. La única solución es el que venció a la muerte. Él venció a la muerte, pasó primero por ese camino y dice que, me encanta el Salmo 23, cuando nosotros pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. Carga por la muerte tampoco. La respuesta está en saber que debajo nuestro los brazos eternos y que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin su consentimiento. Vamos a la última. Por lo tanto, descansemos en Dios, confiemos en Él, hagamos de Él nuestro refugio. No hay nada que perder. ¿Por qué pongo eso? Me acuerdo de una profesora que trabajaba conmigo, era una pedagoga, y empecé a hablarle de esto, porque era una persona muy preocupada por su familia, tenía muchísimos problemas. Empezamos a entablar mucha amistad, empezamos a hablarle de que realmente podíamos abrigarnos debajo del Señor. Y ella me decía, Esther, pero yo soy atea. Yo le dije, no tienes nada que perder. Esto le chocó muchísimo. Ahora está en nuestra iglesia en Salou. Y siempre me dice, Esther, me dijiste, no tengo nada que perder. Y es verdad, porque le dije, en el supuesto que tú tengas razón, que no hay nada, lo cual me es dificilísimo de creer, solo viendo la creación. Vamos a suponer que tuviera razón, que fuera por casualidad, que el árbol se ha hecho árbol y mi hígado está en el lugar que toca por casualidad, vamos a creer en eso. ¿Qué habré perdido yo? Me miró y me dijo, pues nada. Vamos a suponer que yo tengo razón, que yo vivo toda mi vida confiando que los brazos eternos están debajo de mí y que no tengo miedo a la muerte porque cuando muera, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, vamos a suponer que tienes tu razón y yo me voy al hoyo, ¿qué? Vamos a suponer que yo tengo razón. ¿Qué de ti? Porque Dios va a juzgarte por la luz que has recibido. Y te digo una cosa, si has de seguir siendo atea, ojalá no me hubieras conocido. Porque ahora tienes una carga mayor. Dios es nuestro refugio. Y el creyente sabe que es verdad, porque lo ha visto trabajar en su vida. Podemos decir, en paz me acostaré, ¿verdad? Asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás vivir confiado. Por lo tanto, solo nos resta ocuparnos. Nos va llegando. Tomar decisiones buenas. Debo andar bien en mi vida. El yo soy así no soluciona nada. No te quedes pensando que eres así. Busca ayuda. Si no sabes darle la vuelta a tu vida para salir de la ansiedad, tan atentamente. Gracias. Gracias, Esther. La verdad es que nosotros tenemos que decir, confesar lo que sentimos y lo que vivimos, ¿no?
y de esta forma lo hacemos. No sé si si hay alguna pregunta, alguna cuestión, que sería interesante que si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, pues sin duda Esther podría contestarla. Ante la crisis, la ansiedad que vivimos hoy en día, en tiempos de crisis, podemos preguntarle, ¿va a durar mucho este tiempo de crisis, la ansiedad? Pues yo tengo mi propia teoría. Yo pienso que realmente estamos saliendo, y lo pienso por varias razones. Una, por los indicadores económicos, lo que pasa es que va a ser muy lenta la salida, pero por otro lado hay una base bíblica también, y es que si estudiáis la Biblia con detenimiento, las crisis graves siempre han durado 7 años. Empezó en el 2007, estamos en el 2014, por lo tanto los 7 años ya los tenemos ahí. Os doy ánimos, pero yo creo que sí. Esto es pensar en positivo. Tanto y tanto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación? Lo sabéis todo, Sí. Yo pienso que es importante que se puede cambiar también la percepción. ¿La percepción? Que más que el pensamiento, a la hora de ver las cosas, saber que es aquí de la cosa según el color del Porque se mira. Si no vemos la cosa bien, podemos probar de mirarla de otra manera y toda cosa y toda persona podemos encontrar cosas positivas. Y tanto. Tiene usted razón. Lo que pasa es que las percepciones son tan rápidas que normalmente nos cuesta trabajar antes de que lleguen, porque son ¡fum! Pero una vez que nos hemos acostumbrado a pensar de otra manera, en el pensamiento tenemos que trabajar, entonces iremos con más cuidado cómo vemos, o cómo miramos, o cómo oímos, ¿no? Tiene usted razón. Sí. Exacto. Sí, nosotros los psicólogos siempre definimos la ansiedad como aquella persona que nunca vive el día porque vive angustiada por el pasado, sobre todo con sentimientos de culpa, pero eso sería otro tema, ¿vale? Pero el Señor ha llevado nuestra culpa, por tanto no hace falta, y preocupación por el futuro. Entonces nunca vive hoy, porque mañana vuelve a ser hoy, entonces volvemos a tener el pasado y el futuro. Entonces hacer un serio esfuerzo en vivir hoy, porque además es mandamiento del Señor. Basta al día su afán, mañana traerá su propio mal. Vivid hoy, vivid al día, con agradecimiento. ¿Dónde estás? Y ansiedad. No, espere, un minuto. Quiero hacer una puntualización que por el tiempo no la he hecho. No podemos olvidar que ansiedad y depresión pasan a ser enfermedades reales. Están en el manual diagnóstico. No quiero que nadie salga de aquí con complejo de culpa porque ha contraído una enfermedad. Las recomendaciones que doy son recomendaciones de prevención y paliativas. Pero es como si una persona tuviera un cáncer. Tiene un cáncer, con el Señor lo vivirá mejor. Una ansiedad y una depresión, con el Señor lo vivirá mejor. Si puede hacer lo que he dicho, vivirá mejor. Pero tened mucho cuidadito, porque no podemos hacer juicios de valor y decir, esta persona no anda correctamente con el Señor porque tiene una ansiedad o una depresión. Sería incultura, porque la ansiedad y la depresión pasan al cuerpo y pasan a ser enfermedades y en la mayoría de los casos se han de medicar, por tanto complejo de culpa ninguno. La medicación que le diga el médico y coger todas las recomendaciones que le he dicho. Las recomendaciones le van a ayudar, obviamente.
lo que haga falta. Bueno, pero seguir adelante con los médicos, seguir adelante con el Señor, seguir adelante con su palabra. Y ya está. Muy bien. Más cosas. A la de una. Sí. Morir con el Señor hay una paz, y los que he visto con el mismo enfermedad sufren. Y tanto. Hay una gran diferencia morir con el Señor a no morir en el Señor. Bueno, y tanto que sí. Pues lo dejamos aquí. Encantados de veros. Espero que os haya servido para algo y que el Señor os bendiga. Muy bien, muchas gracias, Esther. Creo que se merece un buen aplauso, ¿eh?